Eh, Hola, de nuevo. Lo que les decía es que quiero, justo a tiempo, Melissa. Lo que les decía es que quiero, aquí está, lista de cotejo, recordar de qué se trataba los materiales que hemos visto. Entonces, ahora sí, lo que te decía Diego, ¿qué hicimos en la sesión pasada? Se construyó el código para extraer las componentes conectadas de la red. Estuvo bonito porque si bien hay un algoritmo, un método de networks para extraer las componentes conectadas y te las regresa como conjuntos, aquí utilizamos nuestros algoritmos, nuestras funciones que ya construimos de que si es conectado o no es conectada, para eh, ir extrayendo de forma recursiva las componentes conectadas y que nos las vaya acumulando en una lista de conjuntos. Y ya luego nos quedamos con la más grandota como para centrar nuestro análisis. Cuando tenemos una red disconexa, centrar nuestro análisis en la componente más grande. Eso además nos va a servir cuando estemos ahorita viendo el modelo de Erdős y Renyi. Lo vamos a empezar a ver hoy, lo terminamos la próxima semana. Luego se generó un algoritmo para explorar subconjuntos de la red mediante una caminata aleatoria. Pues yo quería visualizar una red ya un poco más grande para detectar módulos o detectar comunidades. Y entonces les decía, vamos a hacer un paréntesis porque es una red grandota, creo que tenía 12,000 nodos, ¿no? Entonces, no podemos visualizar con networks al menos. Con otro software sí, quizás EFI o quizás GraphTool. Pero al menos con networks en esta parte del curso no podemos visualizar algo con 12,000 nodos. Entonces lo que hicimos fue obtener un subconjunto de la red pequeñita, relativamente pequeña, de 700 nodos, como para arrancar, para hacer una búsqueda de comunidades en esa red. Y lo hicimos. Entonces hicimos un paréntesis en el cual tomamos un subconjunto de la red mediante una caminata aleatoria. La caminata aleatoria, si recuerdan Illich, Luis y Melissa. Evelyn, perdón. Te dije justo a tiempo, Melissa, ¿verdad? No, Evelyn, quería decir Evelyn. Este, como recordarán, tomamos un subconjunto mediante dos estrategias. Una aleatoria, agarra 700 al azar y ve la red, pero esa estrategia tenía el defecto de que no recogía las características estructurales de la red, ¿no? En general nos daba 700 nodos desconectados y una pequeña tripa al centro sí conectada, pero que no recoge las características de la red. ¿Cómo generar un subconjunto de la red estructuralmente significativo? Déjenme llamarle así. Pues lo hicimos mediante una estrategia de caminata aleatoria. Agarramos un nodo al azar y empezamos a visitar sus vecinos y los vecinos de sus vecinos y los vecinos de sus vecinos de forma aleatoria hasta que tuviéramos una red de tamaño como lo necesitábamos. Y ahí sí ya se recoge, al menos localmente, la estructura de la red. Entonces eso era para visualizarlo y luego corrimos el algoritmo de detección de comunidades mediante el algoritmo de Lubine Algorithm, que en el micrositio de nuestro curso se les da eh, el archive, ¿no? El preprint del artículo original, porque lo hace mediante maximización de modularidad y todas esas cosas, ¿no? Entonces, eso simplemente lo implementamos para quedarnos con una red que tenía, no me acuerdo cuántas, déjenme ver en el colab, explicando muy rápidamente. Entonces, este fue el cierre de la sesión, en donde teníamos este subconjunto de la red de citas y estas comunidades. ¿Qué es una comunidad? Son conjuntos de nodos que están más conectados entre sí de lo que se esperaría si los enlaces se hubieran distribuido de forma aleatoria. Y es una medida de grupos al interior de un grafo que se les llama comunidades, repito, y que nos podrían hacer sospechar de dinámicas sociales o, en el caso de Salma, de dinámicas de sí, como de sospecha de fraude. De hecho, estoy grabando, no importa, Salma, para que tomes nota, pero hay un artículo clásico, bueno, ya clásico, para mí clásico, de este Gerardo Íñiguez. Déjenme ver su scholar. Y tiene un texto del 2021 o 2022.
Eh, Dynamics, Identifying, aquí está. Identificación de evasión fiscal en México con herramientas de ciencia de redes y machine learning. Entonces aquí está el archive. Es fácil encontrar, está en Springer, el original. Es fácil encontrarlo, pero dentro de las herramientas que utilizan para detección de nodos sospechosos de fraude, utilizan modularidad, ¿sí? Comunidades mediante modularidad, además de otra, de conteo de triángulos y cosas así. Entonces toman nota de este artículo porque a ustedes les podría servir, ¿no? Identificación de evasión fiscal en México con herramientas de ciencia de redes y machine learning. Esto sería una buena aproximación a ese tema que te interesa a ti. Lo decía porque si ustedes en una red de transacciones o de emisión de facturas, en donde cada uno de estos nodos es un RFC que emite una factura para otro RFC, en estas comunidades podrían encontrar, o sea, son estructuras en donde hay RFCs emitiéndose facturas entre sí, ¿no? Y eso es típico de una actividad en la que pretendes ocultar eh, el origen del dinero y eso se suele asociar con evasión fiscal, ¿no? Por ejemplo, evasión fiscal o con lavado de dinero o cosas así. Entonces, estas herramientas de detección de comunidades están muy vivas en la ciencia de datos. Entonces, con eso cerramos y déjenme terminar con mi... Creo que la gente no está viendo, la gente de la grabación no está viendo esto. Una disculpa, siempre me pasan este tipo de cosas. Pues una de las ventajas de venir es que no están sujetos a mis estupideces, ¿no? A mis errores. Bueno, eso hicimos la vez pasada y se visualizaron las comunidades de una red obtenidas con maximización de modularidad. Les digo, esto se puso de moda hace 15 años. Sin embargo, todavía habrá alguna empresa despistada que no lo sepa hacer y ustedes pueden llegar a decirle, yo lo puedo resolver, ¿no? Por ejemplo, eh, comunidades en redes sociales. Una de las primeras cosas, si tienen datos de una red social, sería identificar comunidades. Community detection in social networks. ¿Sí? Entonces, una de las primeras cosas cuando tienen datos de una red social sería pues, identificar las comunidades, porque muy probablemente son cuentas que mm, se usa mucho en lo que se conoce como segmentación de clientes. ¿Han oído el término? O sea, los top clientes, los que más se les compran, los clientes. Exacto. Entonces es un problema típico de segmentación en donde a ti te interesa encontrar comunidades comunes, por ejemplo en redes sociales, porque grupos de amigos o comunidades fuertes probablemente tengan intereses comunes. Entonces te ahorras mucho dinero si encuentras las características de cada comunidad y les lanzas marketing dirigido, ¿no? Entonces es un tema muy vivo todavía en redes, en ciencia de datos y redes, ¿no? ¿Qué más? Bueno, eso fue lo que hicimos. En la parte teórica se les encargó que si no lo habían hecho, revisaran las propiedades globales de la red. Y como yo había cometido un error en la lista de cotejo que les mandé la semana previa, se las volví a mandar ahora sí bien. Entonces, después del video de la sesión, el notebook realizado hace 2 semanas, y ahora sí, en la parte teórica, Illich y Luis, espero que hayan visto el video. Bueno, me dijeron que no, que les faltó tantito, pero ahora sí yo me había equivocado y en la lista, en el micrositio, se supone que veíamos ecuación de difusión y laplaciano de la red, pero el video no corresponde con la ecuación de difusión y el laplaciano de la red, sino que ya se iba con las propiedades del laplaciano. Entonces, eso, gracias por habérmelo hecho ver. Les mandé ahora sí el video específico en el cual se plantea la ecuación de difusión en redes, es un tema físico, se plantea la ecuación de difusión en redes. Entonces se define una cantidad en los nodos de la red. Como tenemos muchos nodos, pues es una cantidad que podemos ver como vectorial. Se plantea el problema físico, que hay una sustancia que está viajando del nodo J al nodo I. ¿Sí? Entonces se resuelve en el nodo I porque del nodo I está saliendo o está llegando sustancia. ¿Sí? Suponemos, una simplificación, que la cantidad de sustancia que viaja del nodo J al nodo I
es proporcional a la diferencia de de la cantidad de sustancia que hay en el nodo J y en el nodo I. Si hay más en el nodo J, pues se va a ir al I. Si hay más en el nodo I, va a salir y se va a escapar al J. Entonces, como si fuera agua. Si tengo dos vasos conectados, el agua va a ir del que tiene más agua al que tiene menos agua hasta que se equilibren, ¿no? Entonces funciona exactamente igual. Si fuera gas, pues lo mismo. Y entonces se resuelve para el nodo I para saber cuánto va a entrar y cuánto va a salir al nodo I. Esto nos da una ecuación diferencial para cada uno de los nodos. Se resuelve la ecuación diferencial, por favor véanlo con calma. Bueno, primero se desarrolla la ecuación y el desarrollo de la ecuación nos lleva a encontrar una matriz de grados y la matriz de adyacencia, de donde se define la matriz laplaciana, como la diagonal de grados menos la, la, la matriz de adyacencia. ¿Sí? Se analizan las propiedades de esta matriz L y entonces por una mera analogía, si tenemos la ecuación de difusión en dos o tres dimensiones en física y la comparamos con la matriz, con la ecuación de difusión que acabamos de desarrollar para redes, se ve que hay una analogía entre la derivada temporal y una derivada espacial, razón por la cual a esta matriz se le conoce como la matriz laplaciana. Es una analogía con la ecuación de difusión eh, en dos dimensiones, ¿no? En un espacio, dos o tres dimensiones. Y entonces ahí es donde se ve por qué se le llama y se empiezan a ver algunas propiedades de la matriz laplaciana. Es simétrica, se plantea resolver entonces la ecuación a partir de descomponer el vector de estado en eigenvectores de la matriz laplaciana y eso nos lleva a que las soluciones tienen una forma exponencial que depende de los eigenvectores y eigenvalores de la matriz laplaciana. ¿Sí? Vean ese con calma, creo que es un problema muy bonito, muy interesante, muy físico, pero en redes. Y no se pueden perder ¿no? Mi mata de hace 3 años, ¿no? Tenía un mulet, ¿no? Me gustaba peinarme con mulet. ¿Saben lo que es un mulet? ¿Sí? Entonces yo estaba en esa onda. ¿Va? Vean eso y ya después las propiedades de la matriz laplaciana y demás. Creo que voy a volver a difusión en redes más adelante. Entonces voy a dejar las propiedades de la matriz laplaciana para la tercera parte del curso. Ahorita ya quiero seguir avanzando. ¿Les parece bien? Entonces lo que les decía es que anuncios. Nos vemos regresando de Semana Santa. Hoy es regresando de Semana Santa, ¿verdad? El jueves 9 de abril cerraremos el bloque medidas simétricas. Repasaremos la aplación de la red y la distribución de grado. No voy a repasar la aplación de la red. Vean ustedes el video por su cuenta y usaremos la aplación de la red en el futuro. Voy a irme ya directamente a distribución de grado para dejarles una actividad para esta semana, una actividad sencilla. ¿Sí? Bueno, habiendo aclarado todo esto, dudas hasta aquí de lo que tendrían que ir viendo. Ha sido un poco caótico en las listas de cotejo y demás. Prometo poner un poco más de cuidado. ¿Sí? Pero eso. ¿Qué quiero que veamos hoy? Voy a abrir un cuaderno nuevo, un notebook nuevo, que le voy a poner sesión práctica. A ver, redes 2026-2 es el semestre. Sesión práctica 7. ¿Sí? Que pretende ser un cierre del bloque de medidas y métricas. Específicamente lo que voy a hacer es el análisis de grado de una red. Entonces, ¿frente a qué problema estamos? Ya lo he mencionado algún par de veces. Esta primera parte del curso hasta hoy estuvo anclada a las posibles propiedades de la red que pudiéramos inspeccionar visualmente. ¿Sí? Entonces, las componentes conectadas de la red las pudimos inspeccionar visualmente. Las comunidades de la red las pudimos inspeccionar visualmente. Las propiedades de la red como su matriz de adyacencia o medidas de centralidad de los nodos, medidas de grupos de nodo, todas esas las pudimos inspeccionar visualmente. Pero cuando estamos trabajando en la realidad,
los grafos o las redes tienen tamaños en los que no tiene tanto sentido una inspección visual. La inspección visual deja de tener sentido en una red de millones de nodos, porque solo vas a ver un masacote de puntitos y no vas a ver nada, ¿no? Podrías, hay algunas propiedades, por ejemplo, si se divide en dos comunidades muy claramente, pues sí, pero hay muchas cosas que ya visualmente no podemos analizar. Y entonces necesitamos herramientas como las propiedades promedio, como el diámetro de la red y particularmente el grado de una red, la distribución de grado de una red, que te permiten ver propiedades sin que tú tengas que ver a la red en sí, como los nodos y las líneas, ¿sí? Entonces a eso vamos a ir. Va a aparecer en la sesión de hoy, Salma, los hubs, los nodos superconectados, como para que se emocionen, ¿sí? Entonces, déjenme decirlo así, hay propiedades importantes de las redes que, no, que ya no dependen de una visualización de la red en términos de nodos y enlaces, de que ustedes tengan que ver la red representada, pura. No, eso ya no funciona así, sino que tendríamos que, me gusta la analogía, sacarle radiografías, ¿no? Abstraer cosas de la red sin que veamos la red en sí, pero algunas de sus propiedades serían como su reflejo. Y el ejemplo típico es el grado de una red. No sé si ya vieron la parte teórica en donde se desarrolla la teoría del grado de la red, que esencialmente es el histograma de los grados de la red, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es implementarlo ya. Importo networks, por si acaso importo pandas. Definitivamente tengo que importar matplotlib. Y creo que también definitivamente tengo que importar numpy como np. Por si acaso vamos a importar de tqdm. Vamos a importar tqdm. ¿Se acuerdan para qué era eso? ¿No lo hemos usado? Sí, ¿no? Para meterle un contador temporal a nuestros algoritmos si estamos haciendo bucles, ¿no? Bueno, lo voy a dejar ahí, ahorita lo usamos. Gracias. Import matplotlib.pyplot como PLT, seguro me va a marcar error. Sí, ya está. Está un poco tardado. Ahí. Y si necesitamos algo más, pues lo dejo ahí un espacio para importarlo. ¿Sí? Y el chiste en esta parte es agarrar ahora sí una red grande. Network Repo, voy a irme a Network Repository, aunque hay otros repositorios. Network Repository. Networkrepository.com. Pero ¿por qué no me está permitiendo buscarlo? Esto de la IA ya me tiene. A ver, Network. Ahí está. Y ahora sí voy a agarrar una red grande. ¿Qué es grande? 10 millones, no demasiado grande, ¿no? Vamos a agarrar una red social. O sea, eh, dentro de las bloques temáticos que tienen, pues vamos a agarrar que una de Facebook, una red social, vamos a ver una de Facebook. ¿Sí? Las ordeno en tamaño y está esta de 769. A lo mejor esto hubiera sido bonita para la visualización. Regístrenlo como para un ejercicio, porque la tarea de esta semana va a tener que ver con que agarren redes de distintos órdenes de magnitud. Entonces vamos a agarrar esta de 3 millones. Bueno, primero la de 64,000. Esto ya no lo podríamos visualizar en networks. Con GraphTool podríamos visualizarlo, pero igual no se ve tan bien. Y solo déjenme ver, es Social Facebook Wasn't Friends. ¿Les suena algo? A social friendship network extracted from Facebook consisting of people with edges representing friendship tags. Entonces es una red social extraída de Facebook donde hay amistades de personas, ¿no? No sé pues, cómo las seleccionaron, si son parte de una comunidad o qué, pero ya descargué el archivo. No voy a hacer otra cosa que lo que ustedes ya han hecho hasta ahora. Lo digo para la gente del video que no está viendo mi, mi carpeta. Simplemente, por cierto, ya no. Ah, sí, hay gente que sí trae su compu, ¿no? Lo van haciendo al mismo tiempo.
Eh, Entonces, estamos en curso Ciencias, redes 2022 y aquí voy a agarrar esta red social de Facebook, extraer todo. Entonces ya tenemos seguro me va a chillar mi Dropbox porque es una red ya grande, 25 kilos. Es un archivo ya un poquito más grande. No, 25 miles de kilobytes, o sea, son 25 megas. Voy a hacer el ejercicio con esta de 600,000 nodos, que ya es grandecita, y luego lo hacemos con 1 millón de nodos, con algo del orden de millones de nodos. ¿Sí? Voy a subir ese archivo a Etches. Sí, me advierte que pues lo voy a perder si cierro la sesión, no me importa. ¿Alguien de ustedes ha trabajado de forma local en Jupyter o en algún otro con? Sí, no. Va. Entonces no hay bronca con la ruta, ¿no? Si has identificado cómo ponerle la ruta del archivo y todo eso, ¿no? Sin problema. Incluso eh, con otros entornos de programación, ¿no? Va. En algún momento a lo mejor si usamos GraphTool, lo tienen que hacer necesariamente local, ya no se puede hacer en colaboratorio. Pero bueno, aquí tengo la ruta, ¿sí? Que es esta, Social Facebook Wasn't Friends, ¿sí? Y cuando ya estamos hablando de archivos pesados, o lo hacemos línea por línea, como aprendimos al principio, o si lo queremos hacer con pandas, pues volvemos a usar el read CSV. ¿Sí se ve o está muy chiquito? De todos modos, no sé si podríamos mejorar el enfoque, ¿no? Sí, está bien, ¿no? Sí, mejor, ¿no? Sí. Algo que no se le había ocurrido hacer nunca. Con razón dejaron de venir, ¿no? Este, ahí está. Entonces ya lo habíamos hecho la vez pasada, ir domando poco a poco el archivo, ¿no? Entonces, ¿cómo no abro el archivo completo, sobre todo cuando ya estamos hablando de redes grandes? Pues me fijo nada más en un conjunto de filas, ¿no? Por ejemplo, 20. Esto te permite explorar las primeras 20 filas. Veo que hay dos filas de metadatos. Por cierto, ¿por qué hay más de dos números? Hay 121, 0. 121 y un numerote. 131, 0. A ver. Ahí dice que son 20. Es simétrica, no tiene pesos, pero ¿por qué nos está dando cuartetos de nodos? Sí, yo pensaría, es una muy buena observación. Yo lo primero que hubiera pensado es que eran pesos, pero no, tenemos esta cantidad de enlaces, 1 millón de enlaces, 63,000 nodos, pero ¿qué estructura tiene la red? Eh, a ver si lo podemos ver aquí. Me carga el preview de los datos. Aquí. Así es, porque ya cuando empiezan a ser grandes. Entonces, ¿cómo se llama el archivo? Soc F wasn't friends. Vamos a googlearlo. Soc, ¿qué? Social, Facebook. Wasn't, si era así. Wasn't friends. A ver si alguien. Escribí mal friends. Network. Wasn't friends. Visualize the wasn't please.
An undirected social graph representing Facebook friendships, often utilized to analyze network structure, evolution, and community dynamics. Originally published, is an undirected, unweighted networks where nodes are individuals and edges are friendship links. A ver si acá en Connect nos da un poco más de información. Es que me está dando 4 nodos, ¿no? 63.817 es el volumen. Es unipartita, es no dirigida, es unweighted, no hay múltiples enlaces. Edges are annotated with timestamps. ¿Sí? Entonces, alguna es un timestamp, pero veto a saber cuál. Entonces, bueno, vamos a explorar todas las posibilidades. Esto es un problema real. Agarramos una red. Entonces, lo primero, como para ya irla domando, lo primero es lo que ya hemos hecho. Como veo que son dos datos metadatos, entonces lo podemos hacer de dos formas. O me brinco las primeras dos filas, o se acuerdan cómo lo hacíamos en términos de comments. Comment igual a esta cosa. Entonces, esto ya le da la instrucción a read CSV que si ve una línea que empieza con esto, se la brinca, la ignore. ¿Sí? La otra cosa que vimos que teníamos que hacer era, como el primer dato lo supone como encabezado, le voy a decir que él no lo tome como encabezado, que como encabezado no tome ninguna fila. ¿Sí? Y ahora me está dando una sola columna, esto nos lo permite ver header. ¿Sí? Nos está dando una sola columna. Esto es porque CSV está por default configurado para identificar columnas separadas por comas. ¿Sí? Eso lo indica el nombre. Pero si nuestro archivo no viene separado con comas, sino con algún otro separador, necesitaríamos indicárselo con el argumento sep, en donde yo podría poner un tabulador. Si fuera un tabulador, yo podría poner cualquier carácter, en particular un espacio, porque es lo que parece que tiene nuestro archivo. ¿Sí? Entonces, ya nos está dando nuestras 4 columnas. Podríamos hacer nuestras apuestas. ¿Cuál es el timestamp? ¿Cuál es el nodo? ¿Y cuál es? Esto definitivamente no es un nodo, ¿no? Los nodos son o el primero y el segundo, o el segundo y el tercero, ¿no? Sí o sí. ¿Les parece buena mi suposición? Todos son todos los que estamos viendo acá, por ejemplo, si me brinco más como para ver más estructura. Bueno, si veo los primeros 1000, por ejemplo, no es tan pesado. ¿Sí? El primero también ya cambia, ¿no? La tercera parece ser siempre 1. Si yo le aplico un skip rows, que es bríncate líneas, voy a brincarme 10,000 líneas. La tercera fila siempre es 1, pareciera. ¿Sí? Me voy a brincar otras. ¿Sí? Entonces esa fila se ve que no nos está dando información. ¿Sí? Estamos haciendo una primera inspección sin comprometernos demasiado. Entonces, ¿cuál sería nuestra hipótesis? Que los nodos están en la columna 0 y en la columna 1. ¿Están de acuerdo con esa hipótesis de trabajo? Va. Entonces, hagamos lo siguiente. Voy a comentar este skip rows. Y ahora, ¿se acuerdan que esto yo lo guardaba como un data? Es un data frame y luego este data lo utilizaba en el argumento de networks, que era from pandas edge list, ¿sí? Y le indicaba las columnas. ¿Se acuerdan de eso? O sea, voy a escribirlo sin correrlo, pero bueno, lo puedo correr porque estoy tomando solo un subconjunto de la red, subconjunto de 20 nodos, por ejemplo, y lo que hacíamos normalmente era agarramos de networks from pandas edge list, dada una lista de enlaces de pandas, le ponía yo aquí el primer argumento que es el data frame o la tabla, el segundo argumento que era source, o sea, la fuente del nodo, y era la columna 0, y luego el target, ¿no? El objetivo o del enlace, la punta del enlace, que sería el 1. Y esto nos daba una red.
Así lo hicimos la última vez que utilizamos pandas para importar datos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Así lo hicimos y entonces esto ya es una red que tiene una longitud, un tamaño de nodos, que en este caso es 16, porque solo estoy primero tomando las primeras 20 filas, por lo tanto debe tener 20 enlaces, no solo tiene 15, a lo mejor hay alguno ahí repetido, ¿sí? Pero lo que estoy a punto de decirles es, no vamos a hacerlo así, ¿por qué? Porque si tenemos ya nodos, perdón, ya redes muy grandes, por ejemplo, de millones, decenas de millones o centenas de millones de nodos, estaríamos perdiendo mucho espacio de memoria si yo guardo los enlaces y luego los enlaces los uso para guardarlos en la red. Sí, sería multiplicar por dos la memoria que estamos utilizando para nuestra red. Entonces lo que voy a hacer es directamente, si esto ya me da el data frame, lo voy a meter directo como argumento del from pandas edge list. ¿Se entiende? Entonces ya no llamo ya no lo nombro data, ya no guardo una variable data. El argumento de from pandas edge list es el read CSV de la ruta. Y aquí ya bueno, el resultado va a ser el mismo. ¿Sí? Me sigue dando el mismo, la misma red. Pero ahora sí estoy listo para comentar esta línea. Y al correrlo, sin guardarlo dos veces, ya lo estoy guardando directamente en la red. ¿Sí? Ya no estoy desperdiciando. Esto es sensible cuando estamos hablando de redes grandes porque aquí te está cuidando la RAM que estás utilizando, ¿no? La RAM y el disco. Más bien sería el disco que estás utilizando. Entonces, si llegas al límite del disco que tienes, si duplicaste la información, pues sería una tontería, ¿no? ¿Sí me explico? Va. Entonces, ahora sí, ¿cuántos nodos tiene la red? Tiene 63,000, lo cual es consistente con lo que nos decían los metadatos, ¿no? Los metadatos. ¿Qué estoy haciendo? Ahí está. Los metadatos. ¿Cómo me salgo de la pantalla? Ahí está. Los metadatos ya nos decían que esta cosa tiene 63,700. Entonces, sí, efectivamente son las primeras dos columnas, los nodos de la red. Eh, ¿Todo bien, Evelyn? ¿Sí? Sí. De pronto siento que voy muy rápido, pero igual deténganme si algo falla, ¿no? Va, ya tenemos la red, ya la domamos. ¿Qué hago? ¿La visualizo? No, ahorita mismo no podría yo visualizar 63,000 nodos y ni quiero, porque lo que quiero es analizar las propiedades de esta red. ¿Sí? ¿Qué queremos analizar? Pues particularmente la distribución de grado. Mi compu no me está ayudando mucho hoy, o mi cerebro. ¿Sí? Algunas propiedades generales que podemos analizar de la red, por ejemplo, si es conectada, ¿no? Podemos traernos nuestro algoritmo o directamente correr el que tiene networks y resulta que es desconexa. Podríamos correr nuestro algoritmo para encontrar las componentes conectadas. ¿Qué otra cosa podríamos analizar? En términos generales, vamos a ver si no se tarda demasiado en calcular el clustering, ¿no? El clustering de la red, ¿no? Particularmente el average clustering. A lo mejor tarda porque estos algoritmos ya suelen ser pesados porque implica visitar cada nodo, visitar los vecinos de cada nodo, ver las conexiones entre los vecinos de cada nodo y luego todo eso promediarlo. No, pues sí, sí, de tardó. Sí tiene una estructura complicada, entonces lo voy a interrumpir, lo voy a comentar como para no dejarlo corriendo y no perder tiempo. ¿Sigo con mi objeto definido? Sí. Particularmente el grado promedio. Nos va a interesar cómo saco el grado promedio. Veo cuántos nodos tiene la red. Acuérdense que una red en networks es en principio un conjunto de nodos, por lo tanto tiene una propiedad len que te dice cuántos nodos componen la red. Y lo mismo para la cantidad de enlaces, e.edges. N es el número de nodos, 63,700. L es el número de enlaces, 817,000. ¿Cómo saco el grado promedio? 2 veces L dividido entre N, ¿no? Y el grado promedio es 25. Podríamos decir que es una red sparse. ¿Se acuerdan cómo determinar si la red es una red sparse? Podríamos comparar este número
con las parejas posibles, ¿sí? O sea, n al cuadrado, n por n menos 1, pero si n es 23,000, le regalo el 1, n cuadrado sobre 2, y entonces es 1.26 por 10 a la menos 8. Entonces sí es sparse, es muy sparse, ¿no? De hecho es sparse si este numerito es menor a un centésimo, ¿no? ¿Sí? ¿Todo bien dicho? ¿Ves? ¿Quieren que recuerde qué es que sea sparse? ¿Sí? Como escasa, ¿sí? Como rala, pero es que de una densidad bajísima. De todos los posibles nodos, perdón, de todos los posibles enlaces ocurren muy poquitos. ¿Cuántos? Una 100 millonésima parte de los nodos. Es muy esparsa. Va. Propiedades generales, estas, las que estamos diciendo, su densidad, su tamaño, la cantidad de enlaces y su grado promedio. ¿Sí? 2L entre N, sí, todo bien. Ahora, el grado promedio, que déjenme volverlo a copiar, resulta que es 25. ¿Sí? Lo redondeamos en 26. ¿Sí? El grado promedio es en promedio cuántos vecinos tiene cada nodo. Eso ya nos habla de una estructura de la red, pero sería muchísimo más interesante si yo analizo la distribución de grado y es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué es la distribución de grado? Ya vieron el video. Nos vamos a agarrar de G el degree. ¿Sí? Lo que nos dice el degree como propiedad de la red, no construimos el algoritmo nosotros, pero lo que nos dice es el nodo 49.943 tiene grado 4, el nodo 53.388 tiene grado 1, el nodo 61.462 tiene grado 1. ¿Sí? Nos está dando nodo a nodo su grado. Esto funciona como un diccionario. Si yo le meto aquí el nodo del grado 10, me va a regresar que el nodo del grado 10 es 3. El nodo del grado 100 es 81. ¿Sí? Pero no es la forma en la que lo vamos a hacer. Vamos a hacer una lista por comprensión. Hemos visto esto de las listas por comprensión, ¿no? Y se acuerdan de dónde viene. De conjuntos, conjunto por extensión, conjunto por comprensión. ¿Sí? Entonces voy a obtener el grado del nodo para cada nodo en la red. Entonces esto es una lista de nodos. No, no es una lista de nodos. Es una lista de grados. ¿Sí? Si a esto le llamo grados, en español, ¿no? Ya ven que aquí somos bien pochos, a veces decimos en inglés y a veces decimos en español, ¿sí? Podríamos hacer el histograma de grados, ¿sí? ¿Cómo hacemos el histograma? ¿Lo hacemos a mano o utilizamos NumPy o Matplotlib? Una vez Matplotlib, no vamos a utilizar NumPy. NumPy tiene un argumento, una función que se llama histogram. ¿Qué pasó? ¿Lo estoy viendo? No, me llegaron mi cuaderno de Instagram. Ah, sí, ya habían hecho histogramas con NumPy, me imagino. ¿Sí? Va. Entonces yo puedo hacer el histograma de NumPy, solo recuérdenme qué me arroja histogram. ¿No? Me regresa dos arreglos. El primer arreglo que me da y el segundo arreglo que me da. Entonces un histograma, lo lamento por la gente que no vino, un histograma es dos cosas. Las cuentas, ¿sí? Y el otro los intervalos o los bins, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo quiero hacer un histograma, tendría que ser algo así como de 2 a 2.5, de 2.5 a 5, de 5 a 7.5, definir primero los intervalos y luego decir cuál es la frecuencia de conteos en cada uno de estos intervalos, ¿no? Por eso nos da en el primero 10, 5, 3, 9. Me da un primer arreglo de conteos y luego un segundo arreglo en donde me dice los intervalos van del 0 a 2.5, a 5, a 7.5 y a 10. Entonces, la información completa del histograma está en los conteos y en los intervalos, ¿no? Ahora, si quiero hacer un histograma de una variable que es discreta, por ejemplo, los grados, no puedo ir de, o sea, ¿cómo está el intervalo? El intervalo va primero de 1 a
1.107 por 10 a la 2, o sea, 110.7. No tiene sentido este intervalo que por default me está dando. ¿Saben cuál es por default los intervalos que nos da histogram? ¿No saben? No se preocupen, lo vamos a ver en la documentación. NumPy histogram, ¿sí? Los argumentos de histogram me interesa particularmente bins. Bins, ¿qué significa bins? Como botes, como compartimentos, ¿no? Donde tiramos la basura. Pero bins también son el número de compartimentos en donde vamos a hacer el conteo. Entonces, por default, va a hacer un histograma de 10 bins, de 10 intervalos, por default. Entonces, me estaría dando un histograma con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 valores de los intervalos. ¿Por qué 11? Porque si yo quiero 10 columnas, vamos a tener 10 más 1 extremos de intervalos. ¿Sí se entiende eso? ¿Sí? Entonces, en principio me da 11 y 10 cuentas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 conteos. Pero esto no es tan adecuado, ¿sí? Yo quisiera, bueno, ¿y qué toma Vince? El argumento Vince toma o un entero, o una secuencia de escalares, o un string, y es opcional, ¿sí? Si Vince es un entero, define el número de bins del mismo tamaño que serán. Por default son 10. Si bins es una secuencia, define un monótonamente creciente arreglo de bin edges, de extremos de bins, ¿sí? Estos. Entonces vamos a usar esto. Vamos a usar el bins como una secuencia. ¿Sí? Entonces el truco es que bins va a ser una secuencia. La secuencia más sencilla es la secuencia range. ¿Qué nos da range? Nos da los enteros 0, 1, 2, 3 hasta el número que le digamos. Eh, eh, ¿Cuál sería ese entero? Necesitaríamos contar hasta el máximo de grados. ¿Cuál es el máximo de grados? Hay por ahí un nodo que tiene grado 1098. Es una cuenta de Facebook que tiene 1098 vecinos o 1098 amistades. ¿Sí? Vamos a llamarle a ¿cómo le llamo? Grado máximo. Y vamos a hacer que el bins sean todos hasta el grado máximo. Entonces yo voy a agarrar el range que vaya de 0 a grado máximo. Y ahora sí nos da conteos. Ahora aquí hay un problema. No sé si lo ven, se los voy a decir, no tenemos tiempo de tanto constructivismo, ¿no? Entonces, de grado 0 parece haber 0 nodos. De grado 1 parece haber 8098 nodos. De grado 2 parece haber 5115 nodos. De grado 1097 hay 0 nodos. ¿Qué contradicción hay aquí? Decía que había uno con grado ¿cuánto? Con grado máximo 1098. Y aquí el problema está en el range. Si se acuerdan del range de Python, es de 0 a 1098 menos 1, porque no incluye el extremo derecho. ¿Sí? Entonces tendríamos que hacer un range que vaya hasta grado máximo más 1. Nos podría convenir quitar el 0, efectivamente. Si quieren, a ver, podríamos ponerle aquí un range que vaya de 1 a grado máximo. Porque particularmente aquí no tenemos ningún nodo con grado 0. Pero si hubiera nodos aislados, sí convendría dejar el 0. Pero es una buena observación. Y ahora, hay otro problema que tiene que ver con cómo están construidos los bins. Los bins, por lo regular, los bins, por lo regular, bueno, eso lo podemos ver. Si no, sí voy a excluir el 0.
Andrés. ¿Andrés? No. Sí, no. sí, Andrés. Como dice Andrés, voy a excluir el 0. Pero únicamente quiero indicar lo siguiente. Estos bins, al menos como los está contando acá, es un intervalo cerrado por abajo, abierto por arriba. Cerrado por abajo, abierto por arriba, como de por sí tienen que ser. Ustedes han hecho análisis de histogramas, ¿no? El intervalo es cerrado por un lado y abierto por el otro. Entonces, así lo está tomando porque le está asociando 898 a los que van 0, a los que van de 0 a 1 con 1 abierto. Estos de los que van de 1 a 2 con 1 abierto. Y así. Entonces, estrictamente yo tendría que, nos está contando aquí el 1 para 1098, pero yo necesitaría el último de los enlaces, perdón, el último de los bins, porque no está incluyendo al 1098. ¿Sí? Esto porque antes funcionaba distinto y por si acaso le voy a poner aquí un 2, para que ahora sí está contando 1 el que va de 1098 a 1099 con 1099 abierto. ¿Sí? Para que todo sea consistente. De hecho, si quieren ya agregarle un 3 en el ánimo de que esto ya sea, de que sí el último sea 0 y ya de ahí en adelante ya no hay más, ¿no? Va. Como nos da primero los conteos y luego los bins, y ahora sí, respetando la advertencia que nos había hecho Andrés, vamos a hacer un range que vaya de 1 en adelante. Ahora sí. Esto nos va a dar, y otro argumento que toma bins, perdón, que toma histogram es density. ¿Qué nos dice density? If density es un booleano, o sea, verdadero o falso, y es opcional. Salud. If false, el resultado va a contener el número de muestras en cada bin. Si es true, el resultado va a ser el valor de la densidad de probabilidad en función del bin. ¿Sí? Entonces, estrictamente la distribución de grado es una distribución de probabilidad de grado. Ahorita vemos eso. Por lo pronto no importa. Sí, sí importa porque yo le quiero llamar a esto. Esto nos va a dar ya decimales porque es una densidad de probabilidad. Y a esto yo le voy a llamar probabilidad del grado K al primero. Y al segundo le voy a llamar K, los grados, que van de 1, 2, 3, 4 y así en adelante. Entonces ahora sí, P de K sería la probabilidad y K sería el grado. Yo voy a graficar mediante plot K contra P de K. Va a fallar. Como para que no crean que no preparé la clase o algo así. Porque luego cuando falla dicen, no sabía que iba a fallar. No, sí, va a fallar. ¿Pero por qué va a fallar? Porque estoy tratando de graficar cosas, una que tiene tamaño 1100 y otra que tiene tamaño 1099. Estoy tratando de graficar dos arreglos que no tienen el mismo tamaño. ¿Por qué habíamos dicho que no tenían el mismo tamaño? Porque el bins, por construcción, tiene siempre un elemento más que las frecuencias. ¿Sí? Porque para tener 1, 2, 3, 4 frecuencias, yo necesito 1, 2, 3, 4, 5 puntos. ¿Sí? Si yo quiero 2 columnas, nada más, para definir los bins de 2 columnas, necesito 1, 2 y 3 puntos. ¿Sí? Entonces, por eso construíamos todo así, porque yo voy a graficar no todos los grados, sino todos los grados menos el último. Por eso nos pasábamos tantito. Y esta es la distribución de grado. Bonita, ¿no? Bueno, ¿cómo interpretar esta distribución de grado? Es más, yo no lo voy a graficar como plot, sino lo voy a graficar como bar. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Más déjenme quitarle el density. Ahorita volvemos al density. True. Pero esto nos está diciendo que que los nodos con grado 1 son poquito más de 80,000. Los nodos con grado 2, pues no lo alcanzo a ver, pero son poquito menos que 4,000.
Los nodos de grado 3 son poquito más de 2000 y así. ¿Sí? Illich. ¿Sí tiene sentido? Ah, ¿me estás preguntando a mí? No sé. Sí, dígame. Ah, o sea, Illich ya está yendo a la interpretación. ¿Tiene sentido eso? Que la mayoría de las personas tienen solo un amigo, después le sigue las personas que tienen dos amigos, o sea, que sea decreciente, nos está dando esa información, ¿no? Y sí, de hecho nos estamos adelantando una propiedad en general de los sistemas, que es que la mayoría de las personas somos mediocres, ¿no? La mayoría de las personas tenemos muy pocos amigos. Sin embargo, por ahí hay una persona que tiene más de 1000 amigos. ¿Sí? Ocurre lo mismo con las citas. La mayoría de los papers publicados no tienen citas. Más o menos la mitad tienen una cita. Más o menos la mitad de eso tiene dos citas. Y así. En realidad, la mayoría de los elementos de un sistema tienen muy poca actividad o concentran muy poco, pero hay muy poquitos que concentran muchísimo. ¿Cómo podemos garantizar que aquí hay nodos? Bueno, de entrada porque hasta allá llegó el bins, pero si queremos verlo, podríamos utilizar en la escala Y, en el eje Y, una escala logarítmica. Y-scale logarítmica. Entonces nos está dando acá en el eje Y una escala logarítmica y de todos modos no se ve el nodo que tiene ahí más de 1000. ¿Cuál era? Esta logarítmica sí. Sí, ya la hicimos logarítmica, pero ¿cuál era? Le quité, tendríamos que, le quité lo de la densidad. Ahorita le regresamos a la densidad, pero tendría que haber ahí un nodo con 1098. No lo está viendo, o bueno, a lo mejor está pegado al eje. Es que cuando eso de la probabilidad en el código, de arriba, el del medio, de esos dos, es que dice que hay un nodo con 1099, no con 1098. No sé si está eso. En ese código. Aquí. Ajá. Sí. O sea, puse el 1099 para que llegara al extremo, incluyéndole el extremo abajo. Ese es el con cero, ¿no? Ajá. Pero no, creo que marca con uno. A ver. 1098 marca con 0. A ver, PK, el último es 0. Y K llega hasta 1100. ¿Sí? El que va de 1099 a 1100 le corresponde 0. El que va de 1098 a 1099 le corresponde el 1. ¿Sí? O sea, no es que a 1099 le corresponda 1, sino que este 1 está asociado al intervalo, al penúltimo intervalo, que es de 1098 a 1099 cerrado en el 1098. Y luego este 0 le corresponde al último intervalo, que va de 1099 a 1100 cerrado en 1099 y abierto en 1100. Para que sí vean, o sea, lo que pasa es que ahí está esa barrita, pero está muy pegada y queda oculta por la barra negra. Como para verlo, vamos a agregarle aquí no 3, sino 50. Y aquí está el 1099, ¿no? Lo que pasa es que estaba oculta en esa rayita en el borde, ¿no? Más, a lo mejor fue demasiado, si le agrego 10, digo, solo por visualización, en realidad no me importa. Bueno, ahí ya no se ve. Tendría que ser un número grande, ¿no? 20. No, no se ve. Si era 50 adecuado. ¿Va? Solo para mostrar que ahí está el 1099 y ya. Sí, estamos graficando K contra K sin graficar el último para que sean del mismo tamaño. ¿Sí? Bien, pero esto era para que lo visualizáramos como históricamente estamos acostumbrados a visualizar los histogramas con barritas. Pero estamos hablando de sistemas tan grandes en donde las barritas son demasiado lentas. Entonces voy a volver al plot. ¿Sí? Es una línea, que es una función que nos está indicando dónde hay presencia, ¿sí? Aunque esté conectado.
Y el hecho de que parezca una línea recta en escala logarítmica en y, ¿qué tipo de comportamiento nos está reflejando? ¿Eh? Exactamente. Si parece línea recta siendo logarítmica en la y, pareciera exponencial. ¿Sí? Y si yo le pongo logarítmicas ambas, y aquí es el brinco en la abstracción, eh, entonces estoy haciendo una gráfica log-log, escala logarítmica en la x, escala logarítmica en la y. Si queremos, la raíz es un caso particular de algo más general que es una ley de potencias. ¿Sí? Entonces, sí, porque la raíz es x a la 1/2, ¿no? ¿Sí? Entonces, en general, lo que tendríamos aquí es una ley de potencia, que puede ser una raíz o puede ser cualquier otra potencia decreciente. Ah, porque la raíz de hecho es -1/2, ¿no? Ah, no, sí es. Sí, es un medio. Un medio. Entonces un medio sería 1 entre raíz. Ah, sí, pero siendo decreciente, entonces más bien sí tendría que ser negativa o sea, si fuera una raíz sería creciente, ¿no? O sea, en general, esto es una ley de potencia. Las leyes de potencia en escala log-log, vamos a volver a eso eventualmente, pero las leyes de potencia se ven como una línea recta en log-log. Si la recta es creciente, pues es una potencia positiva. Si es decreciente, pues es una potencia negativa. Pero si no queremos perder que esto es una propiedad discreta, no es una función continua, es una línea uniendo puntos, pues podemos pedirle que sean puntitos unidos por una recta. ¿Sí? Entonces, estos son los nodos de grado 1, estos son los nodos de grado 2, estos son los nodos de grado 3, de grado 4, de grado 5, y entonces tenemos en escala log-log que la gran mayoría, el hecho de que sea escala logarítmica nos está hablando de órdenes de magnitud. Aquí tenemos casi 10 a la 4. Luego este que está más abajo es, bueno, esto es, ¿cuánto? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, como 8000. Luego el segundo es 1000, 2000, 3000, 4000, poquito más, casi 5000. Y así, ¿no? Y ahora conviene también escala logarítmica en la X porque estamos hablando de varios órdenes de magnitud también en la cantidad de amigos. Vamos de la gente que tiene un amigo o dos, o unidades de amigos, la gente que tiene decenas de amigos, la gente que tiene centenas de amigos y por ahí una persona que tiene miles de amigos. ¿Sí? Entonces la escala logarítmica nos permite ver lo que de otro modo sería difícil de ver. El hecho de que estemos hablando de fenómenos de varios órdenes de magnitud hace que esto se parezca cada vez más a una escuadra y entonces toda la estructura rica está aquí y está acá. Pues, ¿cómo podemos ver la estructura de los órdenes de magnitud? Y estoy adelantando un tema de leyes de redes con independencia de escala, ¿sí? Es que la estructura se ve mejor en escalas logarítmicas. ¿Va? ¿Qué más? Bueno, esta es la distribución de grado de una red y esto nos da muchísima información. La mayoría de los nodos tienen pocos amigos, muy pocos nodos tienen muchísimos amigos y tenemos un régimen intermedio de gente que tiene más o menos unos y otros, ¿no? ¿Va? Solo vamos a pimpear la gráfica, ¿no? Ah, y ahora sí, esto es histograma, pero si lo que quiero es distribución de probabilidad, le pongo aquí su true. Entonces, la misma gráfica exactamente, pero escala acá para tener probabilidades. Hay una probabilidad de alrededor de un décimo, un poquito más de un décimo, y hay una probabilidad aquí de un 10 milésimo, y aquí tenemos una probabilidad bajísima de 10, 9, 8, 7, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, poquito menos de 2, 100 milésimos. ¿No? Sí, sí, estoy hablando rápido, pero ¿se entiende todo? Va. Sí, solo como es discreto y esto es una densidad, nos está dando la probabilidad. Sí, la suma de todas estas probabilidades tiene que dar 1 al final. ¿Cómo podríamos garantizarlo? Sumando P de K. Y la suma de todos los PK son 1. ¿Sí? O sea, es una probabilidad.
Bien, ¿cómo vamos de tiempo? Me queda media hora. Fácil. Entonces, vamos a pimpear un poquito la gráfica porque así la van a tener que presentar ustedes, ¿no? PLT, PLT, X, label, K, que es el grado. PLT, Y label, que es P de K, probabilidad del grado K, probabilidad. Escribí mal label. Voy a hacerlo un poco más chica porque me molesta estar subiendo y bajando. ¿Sí? PLT figure con argumento fix size igual a, ¿qué les gusta? 6,4. Bueno, de todos modos quedó grande, pero está bien. ¿Sí? Y ya, esta es la distribución de grado. Como pueden ver, es muy rápido, no tardó nada en ninguna de las celdas, salvo cuando quisimos graficar barritas, porque graficar barritas es graficar miles de rectángulos y eso multiplica por 4 bueno, los requerimientos son mayores, ¿sí? Pero en general no ha tardado nada, a diferencia de si yo hubiera querido visualizar 10.000 nodos. Información que podemos sacar de esto, lo que ya había adelantado Illich, la mayoría de mis nodos tienen grado bajo y hay por ahí un nodo o varios que tienen varios órdenes de magnitud más de amigos que la mayoría de los nodos, ¿sí? El promedio, ¿dónde está? ¿Se acuerdan cuál es el promedio? 25. El promedio está aquí. Aquí de 10, 20, 25. Más o menos aquí está el promedio. ¿Sí? ¿Qué pasa con este tipo de distribuciones? Y aquí aprovecho para hacerle propaganda a mi cuate de Veritasium. ¿Sí? En realidad no es mi cuate, ya quisiera. O sea, si se tratara de conectes y de prestigio, yo sería de los que tienen cero prestigio y este güey de Veritasium tendría varios órdenes de magnitud más de prestigio y suscriptores y todo más, ¿no? Pero esta que se llama, probablemente has estado jugando el juego de la vida mal, ¿sí? Voy a Veritasium en español. ¿Por qué me ofrece cosas y luego me las quita? Es como soy como un niño que le ofrecen un caramelo y se lo quitan, ¿no? Ya les he recomendado varias de los videos más recientes de este fulano, pero particularmente está este que es uno en el que explica, véanlo, se los mando en la lista de cotejo. No se escucha ya, bueno, no me importa, pero el chiste es que este es Strogatz, un autor que generó un modelo de redes que vamos a estudiar, pero aquí está hablando de los fenómenos que en escala logarítmica siguen una ley de potencia. Entonces, vean cómo, bueno, ahí está. Aquí tenemos algo muy similar. La distribución de grado que estamos analizando en nuestra red se parece mucho a esta distribución de ingresos, en donde abajo tenemos los ingresos y arriba tenemos la cantidad de gente que tiene esos ingresos. ¿Sí? Y es una curva así que decae rápidamente, ¿sí? Pero que además se prolonga por varios órdenes de magnitud. Y si lo vemos en escala logarítmica, resulta ser algo muy parecido a una línea recta, ¿no? Entonces vean ese video con calma porque está muy interesante. Además del otro video de las redes con independencia de escala. ¿Sí les he recomendado algo de Veritasium en este curso? Sí, ¿no? Sí. Va. Pues bueno, este tipo de sistemas tan grandotes conviene analizarlos en escalas logarítmicas. Como no se tardó nada, ahora sí vámonos a Network Repository y vamos a agarrar una red ya de millones. ¿Qué les parece? Es que el brinco está muy extremo, ¿no? Pero vámonos a trabajar con 3 millones de nodos. ¿Sí? Voy a entrar a este de 3 millones de nodos. Social, Facebook, Anon, que no sé qué significa.
¿Será algo de QAnon? ¿Saben qué es QAnon? ¿No? ¿No les gusta cosas de teoría de la conspiración y así? QAnon es una teoría de la conspiración de extrema derecha estadounidense sin fundamento que sostiene que el expresidente Donald Trump está luchando en secreto contra una red internacional de tráfico sexual infantil organizada por una élite de políticos demócratas, figuras de Hollywood y funcionarios de alto rango. Surgió en 2017 como 4chan, 8chan, y movimiento, bueno, en fin, no sé, espero que no tenga que ver con eso, pero ya, era mientras descargaba el archivo, ya descargó. O sea, no tiene nada que ver con redes, así que no lo anoten. Me lo voy a llevar aquí para tener registro. A Anon, B Anon, Q Anon, ¿no? Y además no está actualizada la información porque ahí le llamaban expresidente Donald Trump. Volvió a ser presidente, ¿no? Va. ¿Cuál es la? Es esta, que fíjense que ya tiene 320 megas de tamaño. Ya le va a costar un poquito más. Voy a subirla. Es un archivo MTX. Y fíjense cómo a la bolita le está costando trabajo. Sería mejor trabajarlo local, ¿no? Bueno, ya me cansé. Voy a interrumpirlo. ¿Sí? Porque para archivos un poco más pesados voy a borrarlo. No, no era este, era este, ¿no? Voy a borrarlo. A mí que tengo impaciencia, me conviene utilizar una paquetería que se llama Google Colab, con Google Colab Import Files. ¿Sí? Es una función llamada Files dentro de una suite que se llama Google Colab, que está disponible en Google Colab, ¿no? Files tiene una función que se llama Upload. Si están trabajando en Google Colab, les recomendaría archivos grandes subirlos así, porque entonces yo corro y me permite elegir un archivo local. Y es este. Y entonces no es que vaya a ser más rápido, a lo mejor sí, pero al menos ya tengo una certeza de cuánto me falta, ¿no? Y saber si sí lo completo, porque aquí tendría que decir 100%. Pueden ir al baño si quieren, ¿no? ¿Y el tablet funcionará? Ese Filesoft. Si estás usando Google Colab, sí tendría que funcionar. Igual, o sea, tengo Google Colab, pero es la aplicación de Chrome de la tablet. Ajá. Sí, entonces yo creo que accede a tus archivos locales. Lo malo aquí es que tengo una conexión a internet lenta, ¿no? También vas a aprovechar para ir al baño, ¿verdad? Muy bien, sí. Entonces, en cuanto suba esto ya va a ser muy rápido porque es correr todo lo demás. No, sí, pues era lo que les decía. Mi conexión es inestable y entonces se interrumpió. Sí. Widgets is only available when the cell has been executed in the current browser session. Please rerun this cell to enable. ¿Qué órdenes de magnitud estábamos usando?
Bueno, lo voy a hacer local. Ustedes en una conexión estable. Sí, files.upload. Entonces, sí, interrumpió y es por mi mala conexión a internet, lo voy a hacer local. ¿Sí? Entonces, ¿qué conviene hacer? Voy a descargar el archivo, guardar, guardar, ¿cómo lo puedo? Descargar. Lo voy a descargar como un Interactive Python Notebook, ¿sí? Y lo voy a abrir local. Entonces la gente que está viendo no lo va a ver por lo pronto como le hago. Yo tengo aquí un emulador de Ubuntu, bueno, de Linux. ¿Se llama emulador? No lo sé. Entonces me abre una terminal, yo siempre había trabajado en Linux Mint y estas cosas, pero esta compu no la he modificado. Entonces me voy a un archivo de trabajo y puedo aquí correr Jupyter Notebook. Y aquí me da el localhost que yo puedo usar para abrirlo acá. Entonces a partir de ahora también la gente que está viendo el video puede ver mi entorno de Jupyter. Voy a está en descargas, me imagino, ¿no? Downloads. Aquí está. Sí lo bajé. Aquí está. Sesión práctica 7. Entonces, tengo que correr esto. Todo está bien. Esta no la voy a correr porque lo estoy corriendo local. ¿Sí? Este tampoco lo voy a correr porque lo estoy corriendo local. ¿Sí? Y aquí tendría que ponerle la ruta. ¿Cuál es la ruta? Aquí sí necesito hacer una exploración, ¿no? Estoy en este archivo, me voy a subir y yo sé que mi archivo está en Dropbox, creo. Dropbox. Y en Dropbox tengo una carpeta que se llama, ¿cómo se llama? La tengo acá, ¿no? Dropbox Cursos Ciencias. Cursos Ciencias. Redes. En redes necesito el 2026 2. Y dentro de esta, ¿cuál era este? El SOX F Anon, ¿no? Y voy a pedirle que me muestre todos los MTX. Esto es como un truco. Y entonces aquí ya me está dando la ruta completa, ¿no? Yo a esto le voy a llamar, de hecho esto lo voy a hacer hasta el final. Sí, lo voy a hacer hasta el final, en el ánimo de automatizarlo todo. Entonces mi ruta ahora es este, pero con sus comillas, ¿no? Esta es la ruta completa. Diego, no sé si estabas o si viste, pero se tardaba mucho en subir y entonces se interrumpió la conexión, entonces lo estoy haciendo en local. ¿Sí? Entonces, hacemos un PDE read CSV de mi ruta, teniendo más cuidado aún que antes, porque esta ya es una red con decenas de millones, o sea, 3 millones de nodos, lo cual implica seguramente decenas o centenas de millones de enlaces, ¿no? Entonces, abro la ruta y solo me fijo en las primeras filas, las primeras 20 filas, por ejemplo. Y aquí está. Los primeros dos claramente son metadatos. Ahora, el primero sí tiene indicado con un comment, pero el segundo es ese típico metadato que tiene, que es el número de enlaces y el número de nodos y el número de enlaces, ¿no? Entonces no lo puedo hacer con un comment, lo voy a hacer con un skip rows. Skip rows.
me va a brincar 2 filas. Y ahora sí ya tengo puros datos. ¿Sí? Pero no quiero el encabezado. Entonces, o no quiero ese encabezado. Entonces, header igual a none. Es este típico. Si no lo entendió la primera vez, lo voy a volver a hacer. Y aquí un sep que sea un espacio. Y esta ya es la estructura de mi grafo. ¿Sí? Esto mismo lo voy a meter como argumento de from pandas edge list, pero que recibe otros 2 argumentos. ¿Cuáles 2 argumentos? Source igual a 0, target igual a 1 y cierro. Si no chilló, quiere decir que ya lo está haciendo. Puedo guardar esto como G y comentar el en rows para que ahora sí lo abra todo. Entonces ya se está tardando un poquito más. Creo no estarme consumiendo mi memoria. Hay un video bastante vergonzoso en curso en línea, que a lo mejor lo ven en estos días, en donde bien salsa corro la celda y de pronto se traba la compu, ¿no? Entonces, creo que mi ayudante de entonces me hizo el favor de cortar esa parte del video. Ya le está costando trabajo, ¿no? Sí, sí, porque aquí tiene su 3 millones y ya le está costando, ¿no? Por cierto, pues vamos a explorar las propiedades. ¿Cuál fue? Anon, ¿no? SOCFB a Anon zip. Entonces tiene 3 millones de nodos, 23 millones de las. Miren, ya acabó. Ya, corrió. Exitoso. Success. ¿No? Entonces tiene 3 millones de nodos y tiene 23 millones de enlaces. Vamos a correr todo junto lo que hemos estado haciendo. Primero, no voy a ver si está conectada. Simplemente voy a definir estas 2 propiedades que ya habíamos definido. Grado promedio sería 2 por L dividido entre N. Y el grado promedio es 15. ¿Sí? Es sparse. Pues bastaría comparar esto con las parejas posibles, n al cuadrado sobre 2. La última vez sí comparamos con n sobre 2. Entonces es muy esparsa. Ahora es solo una 3 por 10 a la 12. O sea, billones, ¿no? Una billonésima parte de los enlaces que está ocurriendo. Sí, e a la menos 12 sí es una billonésima parte, ¿no? En español, porque es 10 a la 12 millones de millones, ¿no? Entonces eso en español son billones, pero en inglés son trillones. ¿Sí saben esa diferencia? ¿Sí? Que 1,000 millones en inglés es billion y Peña Nieto hizo esa corrección y se burlaron de él, pero tenía razón, ¿no? Hay un video de Peña Nieto diciendo billones en español, trillones en inglés y la gente creyó que estaba diciendo una pendejada, pero era en serio, así estaba bien lo que estaba diciendo. Entonces, es lo malo de no saber ciencia y no. En fin, todo esto lo vamos a juntar en una misma celda. Lo voy a juntar en una misma celda. ¿Sí? Entonces fíjense cómo a pesar de que es muy grande, no va a tardar mucho. No tardó nada. Y ahora sí, vamos a hacer nuestra gráfica. Primero le voy a quitar la escala logarítmica. Como les decía, esto es todavía más pronunciada la escuadra. La mayoría de la estructura está aquí y acá. Para revelar la estructura yo necesito escalas logarítmicas, o es conveniente escala logarítmica.
Entonces ya tenemos algo súper bonito. Tenemos varios órdenes, 6 órdenes de magnitud en la probabilidad y 1, 2, 3, 3,5 órdenes de magnitud en el grado. O sea, aquí es todavía peor, ¿no? La mayoría de los nodos tienen grado 1. Si no le doy density, ¿sí? Millones de nodos, casi 2 millones de nodos tienen grado 1. Luego, como 2 o 3, como 300 millones tienen grado 2, como un poquito más de 100 millones tienen grado 3, y así nos seguimos con una estructura tipo una curvilínea. Esto ya es estructura interesante, habría que ver esto por qué se comporta así, aunque por ahí hay dos cuentas que tienen alrededor de 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, casi 5,000 amistades, ¿sí? Son 3 órdenes de magnitud y medio mayores que la mayoría de los nodos. Entonces estamos hablando de un sistema en donde coexisten, no me acuerdo si lo dije así, pero estos que acumulan gran cantidad de conexiones en una red Salma se les conoce como hubs. Estos son los hubs, ¿sí? Que son nodos que concentran la mayor cantidad de muchos enlaces y le dan estructura a la red, en una red donde la mayoría de la gente tiene pocas conexiones. Entonces, por eso se habla de hubs en el contexto de los aeropuertos. Son aeropuertos que tienen muchas conexiones, ¿sí? Houston, Dallas, Ámsterdam. Son aeropuertos que tienen conexiones con muchos aeropuertos que tienen conexiones con muchos otros aeropuertos, aunque la mayoría de los aeropuertos son pequeñitos, tienen pocas conexiones, ¿no? Entonces es el esquema típico. Y ya, entonces, esto era lo que quería ver hoy. Considero ya cerrado el bloque de métricas, medidas y métricas de la red. Estas serían como las propiedades globales. Volveremos a las propiedades en general de la red, pero ya para el estudio de modelos. Y quisiera explicarles muy brevemente cuál va a ser el ejercicio. El ejercicio para esta semana es que se agarren una red lo suficientemente grande como para que ya no la puedan visualizar con networks, o sea, de 1,000 a 100,000, 1,000,000 de nodos, o sea, algo así, pero lo suficientemente pequeña como para que la puedan trabajar. Si pueden trabajar local, aquí ya vieron que 3 millones de nodos todavía es manejable. 10 millones de nodos todavía hubiera sido manejable, pero se hubiera tardado más, pero todavía se podría. Pero si lo están trabajando en Google Colab, necesitarían pues algo de decenas, centenas de miles de nodos, ¿no? Entonces, lo suficientemente grande como para que ya no podamos visualizarla, pero no tan grande como para que no puedan trabajarla, ya sea en Google Colab o en Jupyter. ¿Sí? Y es que presenten la gráfica de la distribución de grado, así con sus etiquetas y todo esto, y una interpretación general. A la luz del fenómeno que son cuentas de Facebook y los enlaces son amistades, una conclusión que podemos sacar, una descripción de esta distribución de grado es lo que destacó Illich desde el principio, que la mayoría de las cuentas tienen muy poquitas amistades. Son muy poquitas, pero es que literalmente son de grado 1. No, de hecho son de grado 1, la mayoría tienen una amistad nada más. ¿Sí? Y luego hay unas menos, pero que tienen grado 2, 3. Entonces la mayoría de los nodos están aquí, en esta región del orden de 1, 2, 3 o 4 amistades. ¿Sí? Luego, muchos nodos, que es la estructura de la red, está aquí. El grado promedio, ¿cuánto era? Era 15, entonces están aquí. Pero el chiste es que los nodos como los gluones, ¿no? En el contexto físico, lo que le dan estructura a esta red son estos hubs, que son nodos que tienen el orden de casi 5,000 enlaces. Entonces, una explicación sería: la mayoría tienen un enlace o pocos enlaces, muy pocos nodos tienen una brutalidad de enlaces que está más de 3 órdenes de magnitud de que la mayoría. Si la mayoría están en las unidades, aquí tenemos unidades de millar, 3 órdenes de magnitud arriba. Y aquí una curva que valdría la pena estudiar, es un fenómeno que valdría la pena estudiar, esta curva de aquí, ¿no?
Y ya, eso es lo que se les va a pedir para la primera de las tareas. Pero va a haber otra tarea que ojalá puedan hacer, que es que se los voy a explicar en la lista de cotejo, pero yo quiero que hagamos una tabla colaborativa que hago semestre a semestre y me gusta que cada semestre se va enriqueciendo con los trabajos del semestre anterior, ¿sí? Que es, que es, ¿dónde estará? ¿Compartidas conmigo? Matriz de adyacencia, no. Estimaciones, no. A ver, aquí está. Actividad de propiedades de redes. ¿Qué semestre es este? Hace un año. ¿Eh? Hace un año. Hace un año, ¿verdad? Bueno, debería haber otro del año pasado, no lo encuentro. Pero es que cada persona de este grupo tiene que poner su nombre, buscar una red en Network Repository, poner qué red es, escribir qué nodos son, escribir qué son los enlaces, escribir el número de nodos, el número de enlaces, el grado promedio. Si se deja la red, la longitud de grado promedio, perdón, la longitud de camino promedio. ¿Cómo obtenemos la longitud de camino promedio? No me acuerdo si lo vimos, pero lo vemos rápido. Hay una función en Networks que se llama average shortest path length. ¿Sí? Digo si se deja porque esto es un algoritmo n cuadrado, creo, una cosa así, o n logaritmo de n. O sea, de todos modos es difícil que yo pueda sacar el average shortest path de esta red. ¿Sí? Entonces, si es de millones de nodos, no lo hagan, pero si es de decenas o de centenas de nodos, sí háganlo, o incluso miles de nodos, sí háganlo. Por ejemplo, aquí tenemos 4.900 nodos con un longitud de grado promedio de 19, luego el diámetro de 46, luego el clustering promedio de 0.08. Esto lo vamos a ignorar por lo pronto, ¿sí? Pero, y la distribución de grado que la pongan aquí, ¿sí? Esta gráfica que yo acabo de hacer acá lo puedo guardar como imagen y subirla. O sea, la voy a guardar como imagen aquí en descargas. Y si cuando estén haciendo la tarea, porque Manuel les va a compartir el enlace de este documento, yo aquí puedo insertar imagen, ¿sí? En la celda. Entonces ya puedo decidir qué imagen es, la voy a subir. Y en mis descargas está esta imagen y ya la voy a hacer un poquito más grande. Y ahí está la que acabo de subir. Entonces yo tendría que llenar, de hecho ahorita lo voy a hacer, poner mi nombre, poner la red, qué son los nodos, qué son los enlaces, la N, la L, el grado. Estas dos muy probablemente no las voy a poder calcular, el clustering sí. La referencia, tengo que poner aquí la referencia como para que hagamos una base de datos interesante. Es no dirigida y la distribución de grado. Y esto lo tienen que hacer para cuatro redes. Es muy fácil, ¿no? ¿Sí? Ya sistematizamos el código. Lo tienen que hacer para cuatro redes, pero que cumplan lo siguiente. Una red de decenas de nodos, una red de centenas de nodos, una red de miles de nodos y una red de decenas de miles de nodos o más. ¿Va? Y entonces cada quien tendría que subir cuatro redes y ya. Entonces suben a un foro la imagen de la red que más les haya gustado y suben a la tabla colaborativa cuatro redes de Network Repository. Y esa va a ser la tarea. ¿Se entendió? No, para que practiquen. En el foro sí tienen que describir la distribución de grado, aquí no tienen que describir nada, solo subirlo, para que vayamos haciendo un dataset con muchas redes y muchas distribuciones de grado y muchas propiedades que yo voy a analizar cuando estemos viendo los modelos. El modelo de Renji y el modelo de Mundo Pequeño. ¿Va? Bueno, pues estuvo ágil, a pesar de que perdí media hora al principio. Quería empezar a ver modelos hoy,